Así es, bienvenidos a compartir, a disfrutar la programación de Armonía. En esta hora en vivo y en directo tenemos esta conversación, este diálogo entre hermanos y pastores, donde quiera que se encuentre. Siempre es hermoso estar en comunión con nuestro Señor, pero también con nuestros hermanos que están en casa, en sus trabajos, en cualquier lugar. Y como siempre, estamos junto a nuestro pastor Eduardo González. Eduardo, un abrazo, qué bueno verte nuevamente. Igualmente, Pastor Boris, un abrazo a la distancia. Otra vez, una bendición compartir contigo, con nuestro invitado y con todos los hermanos que nos oyen a través de Armonía. Así es, durante este tiempo que hemos estado compartiendo la programación de entre hermanos y pastores, hemos estado tratando temas de teología, temas bueno, cuando hablamos de teología hablamos de Biblia, básicamente estamos hablando de la enseñanza bíblica. Nosotros como cristianos, nuestro fundamento, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra del Señor, y de ella extraemos todo lo que podemos compartir acerca de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu, de la vida de la iglesia, como compartíamos ya la semana pasada. Amén, así es. La palabra del Señor, y de ella extraemos. ¿Me escuchas, Boris? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, te paso a contar un poquito para que presentemos a nuestro invitado de hoy. Hoy día nos visita Natán Díaz. Él es pastor de enseñanza en la iglesia evangélica. Me voy a equivocar aquí de nuevo, me van a retar. Cuajipalma, me parece que. Usted me corrige después, Pastor Natán. En la Ciudad de México. Él y su esposa Christine tienen 3 hijos, Ian, Kael y Evan. El pastor Natán sale a diario en Radio Armonía como voz en español de John Piper en el devocional diario. Así es, bueno, vamos a compartir con él, y así que si hay algo que corregir, de seguro él lo hará como nos tocó la semana pasada, así que para poder estar bien clarito en la información. Me indican si ya lo tenemos Ahí está nuestro amado pastor Natán, a quien saludamos con todo cariño a la distancia. ¿Dónde te encuentras, Natán? Nuevamente compartimos los micrófonos y la pantalla también, así que bienvenido. Hola, gracias por tenerme aquí. Es un gusto otra vez acompañarlos. Tengo que corregir ahí el lugar donde estamos en la Ciudad de México. Es Cuajimalpa. Cuajimalpa. Ajá, que es una zona boscosa de la Ciudad de México, donde tenemos varios bosques, y significa originalmente, tengo entendido que el significado original es sobre las astillas de madera, era donde antes cortaban madera, estaban los leñeros de la Ciudad de México. Perfecto. Pero qué bueno, gracias por ampliarnos el conocimiento ahí de esos lugares hermosos, lejanos para nosotros, pero qué bueno poder tenerte nuevamente. Se mencionaba en la presentación que tú normalmente estás con nosotros ahí en el devocional, compartiendo la enseñanza de John Piper, así que eres parte también del trabajo diario de Armonía, así que eres parte de la casa. Y también le tuvimos tiempo atrás, en el tiempo de aniversario, Eduardo, también compartió con nosotros en más de alguna entrevista, así que nos alegramos nuevamente de tenerle. Así es, parece que lo perdimos un poquito, ¿no? Claro, se nos perdió. Entre el bosque se nos perdió, así que esperamos que podamos recuperar la señal para plantear la conversación del día de hoy. Y hagamos memoria, Eduardo, de qué compartimos la semana pasada para seguir en este camino. La semana pasada estuvimos con el pastor desde Colombia, nos acompañó el pastor Jocodis Aldana, y estuvimos hablando justamente de la iglesia. Boris, dimos algunas aproximaciones, y también lo tratamos de contextualizar con lo que se está viviendo hoy en la pandemia, en específico las transmisiones online. Ahí ya tenemos de vuelta al pastor Natán, no sé si nos oye. Sí, ya. Perdón, no perfecto. sé qué pasó ahí, se perdió la señal. Ya, pero ahí ya estamos listos. Así que eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, Boris. La idea de hoy es hacer una continuación de la semana anterior, así que vamos a continuar en el tema de la iglesia y tratando, ¿cierto?, de dar algunas aproximaciones a lo que es una iglesia saludable, ¿cierto? Una iglesia saludable,
Obviamente, pero no está de más decirlo, cuando hablamos de una iglesia saludable, es una iglesia, ¿cierto?, que se conforma a lo que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, Natán, no sé si escuchaste, pero la semana pasada se trató el tema de la iglesia local en este tiempo de pandemia, ¿no? El tema de las redes sociales, cómo ser iglesia. En Chile recién se están abriendo algunas posibilidades para poder congregarse, pero ha sido muchos meses que no hemos podido, así que todo ha sido vía virtual, vía online. Y hoy día seguimos con el tema de la iglesia, ser iglesia, pero una iglesia bíblica, obviamente, una iglesia cristocéntrica, pero una iglesia saludable. Y cuando hablamos de iglesia saludable, hablemos ya de cuál es tu entendimiento, cómo podrías identificar o cómo podríamos ver una iglesia saludable. Yo sé que hay muchos aspectos, pero partamos por tu acercamiento al tema. Bueno, miren, yo tendría que empezar, creo, hablando acerca del Evangelio. Tendría que ser el punto de partida, el punto central para una iglesia saludable, que está basada enteramente en el Evangelio de Jesucristo, que tiene un entendimiento correcto de qué es el Evangelio, y todo lo demás está edificado sobre eso, y que queda claro para todos los que asisten ahí que eso es central. Creo que ese sería el punto de partida para entender que es una iglesia saludable. Porque hay muchas iglesias, lamentablemente, sabemos que hay muchas iglesias donde el evangelio no es central. El evangelio termina siendo como algo secundario o algo que ni siquiera es claro para la gente. No saben realmente qué es el evangelio. Piensan que realmente la iglesia solamente es un lugar para acercarse a Dios y para resolver mis problemas. Y entonces no entienden de qué se trata el evangelio. Creo que ahí eso sería, creo que el elemento central y fundamental, primero para entender cómo debería de verse una iglesia que es bíblica, que es saludable. Así es. Bueno, de hecho, acá en Chile, a los cristianos de línea protestante y algunos que quizás tienen otro origen en cuanto a la historia, ya sea reforma magisterial o reforma radical, pero básicamente se nos conoce al mundo protestante acá como los evangélicos, iglesias evangélicas, para bien y para mal. Lo digo en el sentido, no por el origen de la palabra evangélico, que es porque seguimos el evangelio, siguiendo la lógica que tú dices, y que para nosotros es fundamental, una iglesia que se fundamenta en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces cabe todo en esa expresión evangélicos, y por eso es tan importante hablar de una iglesia sana, porque aún en el evangelio, aún en las escrituras, Eduardo, encontramos que ya en la iglesia primitiva ya había algunos avisos de que se puede enfermar una comunidad a temprana andar, digamos, desde la iglesia primitiva. No sé, me estoy acordando de Ananías y Zafira, que en medio de la generosidad de muchos que lo hacían realmente de corazón, ya aparecen signos de hipocresía, signos que van envenenando solapadamente y que pueden perjudicar la vida de la iglesia. Absolutamente, la distorsión podríamos decir que nace con el comienzo de la iglesia. Siempre Satanás, ¿cierto?, va a tener distintos agentes que van a buscar pervertir la verdad, tal como decía Natán, la verdad del evangelio elemental, y que van a querer distraer a la iglesia. Me llamaba la atención una definición respecto de esto, porque a muchos le podría sonar raro, pero la iglesia bíblica es una iglesia apostólica, ¿cierto? En el sentido de que se funda en las enseñanzas apostólicas, como bien dice Efesios 2:20, ¿cierto? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No solo eso, el 21 también es muy interesante, dice, en quien todo el edificio, es decir, esta iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, a esa verdad, ¿cierto?, fundamental, apostólica, sin tener apóstoles entre nosotros hoy, hay que aclararlo, es a la cual nosotros adherimos, ¿cierto?
y también, obviamente, desde esa base fundamental, tal como lo dice muy bien Pablo, ¿cierto? Un fundamento, este edificio que es la iglesia del Señor se levanta y se levanta en el propósito de glorificar a nuestro Señor. Sí, de hecho, también lo he compartido acá en la iglesia local, y yo les digo, y también lo podemos decir directamente aquí en la radio, porque no mencionamos denominaciones, nos llamamos a denominaciones, pero sí, yo les digo, aunque el nombre de nuestra denominación no diga apostólica, sí lo somos. Sí lo somos, bíblicamente hablando. De hecho, acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 41 y 42, ¿no es cierto? Cuando nace la iglesia inaugurada con la era del Espíritu Santo, desciende la presencia del Señor, ¿no es cierto? La persona del Espíritu Santo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, ahí ya vemos una tremenda cantidad de información y doctrina y enseñanza que es muy importante empezar a entenderla, a tener este fundamento y sigamos un poco en esa misma línea de este fundamento sólido que es tan importante enseñar, porque algo dijiste, Natán, que desgraciadamente hay muchos nombres de iglesias y cómo saber, cómo distinguir una iglesia sana, y tú dabas la pista, la primera, de una iglesia con enseñanza del Evangelio. Pero cuando hablamos del Evangelio, metámonos un poquito más para definir qué Evangelio, porque hoy día también se le ponen apellidos al Evangelio. Bueno, tenemos que recordar que toda la Biblia realmente se trata no principalmente de nosotros, sino de Dios. Amén. Entonces ahí ya tenemos un primer principio que tenemos que entender, es que la Biblia nos está explicando no tanto, o sea, sí nos habla acerca de nosotros y de nuestra conducta, o sea, de las leyes morales que Dios ha establecido y de cómo nosotros hemos quebrantado esas leyes, pero no es tanto el enfoque en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer o no hacemos, sino el enfoque central es quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, eso va a ser algo que a lo largo de los años la gente puede percibir en una iglesia que es central en la manera de predicar, en la manera de enseñar. Si Dios está al centro o si el hombre está al centro de la predicación. Es decir, si todo está girando en torno a lo que Dios pueda hacer por nosotros solamente, entonces tenemos un problema, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados para Él. Entonces no está Él para nosotros, nosotros somos para Él. Entonces es lo que dice Romanos 11:36, ¿no? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces es lo que llamamos predicación antropocéntrica, o sea, con el hombre al centro, o predicación teocéntrica o cristocéntrica, donde Dios está al centro. Y una vez que puedes percibir eso, discernir eso a lo largo de estar escuchando, creo que cualquier persona para realmente conocer una iglesia tiene que estar ahí un poco de tiempo para empezar a darse cuenta en torno a qué giran todos los mensajes, en torno a qué giran todas las enseñanzas de esa iglesia. Y ese es un discernimiento que puedes ir. Qué interesante lo que está diciendo, Natán. Sí, muy bueno. Sí, estaba bueno el argumento, sí. Sí, Yo estaba pensando lo mismo que decía él, Pastor Boris, porque justamente lo que cuando uno va a una iglesia por primera vez, tú ves, por lo menos acá en nuestro contexto latinoamericano, vemos el pastor que predica y ¿qué más vemos? Los músicos. La música. Son las dos cosas como que uno... Lo más visual. Claro, lo más visual. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Si bien es lo externo, nosotros podemos hacernos ya una idea. Entonces, eso es como un aspecto visible. Pero seguro que si nosotros ahondamos un poco más, y ahí está la idea de Natán, ¿cierto? De estar, no ir una vez y hacer el juicio, sino que estar un tiempo allí y medir lo que se enseña
y medir también lo que conversábamos con Boris recién respecto de esto de la alabanza. Le estaba comentando a Boris, Natán, que cuando uno va a una iglesia, por lo menos acá en nuestro contexto latinoamericano, hay dos cosas en lo visible que se destacan. Una es el predicador y otra es la música. Entonces, como eso también es un indicador también de salud, si bien no es un indicador absoluto, pero sí es un fuerte indicador. Por favor, Natán, termina con la idea que estabas compartiendo. Sí, estaba mencionando cómo es que la gente puede ir teniendo este discernimiento de cuál es el enfoque central de esa iglesia y nada más pensar. O sea, son siempre mis necesidades el asunto, siempre es lo que yo necesito el tema, o estamos viendo cuál es el plan de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer y cómo es que nosotros encajamos con ese plan, el centro. Ahora, la razón por la que digo que eso necesita un poco de tiempo es porque sí hay, obviamente, necesidades que nosotros tenemos que deben de ser tocadas por la iglesia. Entonces, el que yo escuche que el pastor habla acerca de mis necesidades no significa que no es una iglesia bíblica o que no es una iglesia sana. Pero tenemos, a lo largo del tiempo, se va a evaluar de qué se habla más. Man. Y eso es un orden de prioridades solamente, y eso se necesita tiempo porque simplemente se evalúa si todo el tiempo se está hablando de mis necesidades y si eso siempre es el enfoque. Ahí es donde está la diferencia. Debería de estar escuchando mucho más, creo yo, en una iglesia bíblica, que quién es Dios y qué es lo que Él quiere hacer a través de su iglesia. Amén. Y cómo yo tengo que buscar ser parte de ese plan, en lugar de estar pensando todo el tiempo qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero y qué es lo que a mí me gustaría que Dios hiciera o cómo me gustaría a mí que Dios fuera. Ese es el asunto. Por eso es que digo que muchas veces sí se necesita un poco de tiempo en una iglesia para evaluar dónde está el énfasis de la predicación y de la enseñanza. Amén. Excelente, me encantó este punto. Yo creo que de aquí podríamos quedar anclados porque afecta a todas las áreas, todos los ministerios de la iglesia los afecta. Es decir, cuánto de Cristo está en el mensaje, cuánto de Cristo está en la adoración, cuánto de Cristo está en el servicio, cuánto de Cristo está en el testimonio, cuánto de Cristo está en el discipulado. Es decir, Cristo tiene que atravesar todas las áreas y de ahí la importancia de evaluar equilibradamente, no de una predicación juzgar a un pastor o una iglesia, sino que en el tiempo poder saber cuáles son los énfasis que se han dado durante un mes, durante un año, respecto a lo que hoy día de repente encontramos más motivadores personales que más enseñanza bíblica y que hable de Dios, de Jesucristo, de su palabra, Eduardo. Absolutamente, absolutamente. Por eso muy, muy bueno el argumento y la idea que nos presentaba Natán en el sentido de saber escuchar, oír y de medir ciertas cosas que son medibles, por así decirlo, porque eso es lo que una iglesia presenta, ¿cierto? Y es, como dice la palabra, ¿cierto? Se expresa, hay una expresión allí de lo que la iglesia es en sí misma. Entonces se expresa en las alabanzas, en que exista una música o no bíblica, porque ese mismo efecto o esa misma condición que decía Natán respecto del tipo de predicación, hoy día también nosotros lo vemos en las canciones. Muchas veces cantamos canciones que están más pensadas en nosotros que en Dios, o en lo que Dios me hace sentir a mí, que en la majestuosidad y en los atributos y en la grandeza de Dios. Entonces, definitivamente eso nos va dando una dirección, pero necesariamente tenemos que ir un poco más a lo que es esa iglesia, ¿cierto? Bíblica, esa iglesia de sana doctrina, de forma interna, en las relaciones de sus miembros, en el propósito de esa iglesia local, ¿cierto? Eso revela mucho si es una iglesia saludable o no. Pienso también en la disciplina que ejerce esa iglesia y obviamente en cosas que la mayoría de las iglesias practican
como la Santa Cena, el bautismo, que son también inalienables de una iglesia bíblica. Pero este es un tema, como hablábamos, Boris, hace un rato, que es muy amplio. Así que quiero también que Natán nos siga aportando con esa gracia que el Señor le da. Sí, ahorita, Eduardo, ya mencionaste varios puntos. Entonces, ya estás, creo que, familiarizado con varias de estas características. Estoy seguro que conocen este ministerio Nueve Marcas, ¿no? Que Sí. muestra a grandes rasgos cuáles son los principios que toda iglesia bíblica debe tener. El tema de la membresía, por ejemplo, es un tema muy interesante porque el tema de la membresía tiene que ver con qué tan bien el liderazgo conoce a los que conforman la iglesia y quiénes son realmente la iglesia y quiénes son solo visitas. ¿Quiénes son aquellos que podemos respaldar su testimonio y decir, sí, nosotros creemos que ellos son verdaderos cristianos? Esa parte, si una iglesia no tiene una membresía bien establecida, no se puede hacer. Porque viene la gente y se va. Y no sabes quiénes son. No tienes un contexto de dónde vienen, de qué iglesia vienen. Nunca te has sentado a platicar con ellos para ver que estén de acuerdo con la doctrina que tienes como iglesia. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en nuestras entrevistas de membresía es que les preguntamos qué es el evangelio, justamente porque si el evangelio es central, la característica principal que te haría ser miembro de la iglesia es que entiendes el evangelio y lo has creído. Entonces, en sus propias palabras, en 2 minutos, tienen que decirnos, esto es el evangelio, esto es lo que yo entiendo que es el evangelio. Y entonces eso nos ayuda a discernir si es que ellos son realmente creyentes o no. Claro, tú no puedes conocer el corazón de la gente, tú no sabes si ellos son cristianos o no de una manera definitiva, pero sí puedes tener la mayor cantidad de indicadores posibles que te ayudan a discernir bíblicamente si alguien es cristiano, por lo que puedes ver y percibir externamente, por lo menos. Entonces, la membresía es lo que define quiénes son realmente parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y una vez que has establecido la membresía, mencionabas la disciplina también. Una vez que has establecido la membresía, sabes quiénes están rindiendo cuentas a la iglesia de sus vidas y de su estilo de vida. Tú no puedes disciplinar a alguien que no quiere rendir cuentas. Absolutamente. Alguien entra a tu iglesia y dice, yo no quiero que te metas en mi vida, y tú no puedes obligarlos a que te rindan cuentas, pero un miembro sí debe de rendir cuentas, y eso es parte de lo que significa ser miembro. Entonces, una vez que ellos dicen, sí, yo quiero rendir cuentas, entonces ahora tú tienes la responsabilidad de que si tú ves en ellos un pecado constante, no arrepentido en sus vidas, tú dices, a lo mejor no son cristianos. Y entonces, como liderazgo, tienes que ponerlos en disciplina, porque la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis, y que hay ciertas características que te hacen ver que alguien no es creyente. Entonces, y la disciplina también muchas veces, bueno, siempre tiene la función de restaurar a alguien también, de llevarlos al arrepentimiento. A lo mejor en el principio no se quieren arrepentir, pero una vez que ha empezado un proceso de disciplina, lo que quieres ver es que lleguen a un momento en el que se arrepienten y en el que hay un cambio para volver a ser restaurados a la membresía local y que puedan servir a Dios nuevamente con sus dones. Entonces, estos son algunos detalles. Obviamente lo estoy hablando súper rápido aquí, sí. Pero si quieren profundizar en alguno de esos puntos, podemos hacerlo. Así es. Hay material también, justamente de este material que hablabas tú acerca de características de una iglesia saludable. Qué importante es revisar, leer, meditar y confrontarnos a la palabra. Y en este tiempo, Eduardo, que
que de forma excepcional, ¿no? Estamos viviendo mucho tiempo con cultos online. Mm, Hay personas que se sienten más cercanos a una iglesia que a otra, participan, pero no son miembros. Natán, hay personas que en este tiempo de pandemia han participado o han buscado un domingo en una, tienen un buffet donde escogen, se van a cualquier parte del mundo a través de lo virtual, mm, pero no forman parte de una iglesia porque les es más cómodo, si es que lo hacen. Cuando hablamos de una iglesia saludable, pareciera que habláramos de una institución, cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, de personas que debemos conformar una iglesia local, porque Claro. aquellos que quieren ser, entre comillas, libres y nunca casarse en el sentido de pertenecer a una iglesia donde tú hablabas de la importancia de la membresía, de poder entender que todos creemos estas doctrinas, y sujetarnos también a la disciplina, habla de humildad, habla de sometimiento al Señor, a la palabra, pero la importancia de tener una iglesia, de pertenecer a una iglesia local en este tiempo de pandemia, de seguro, más de alguno que está en sintonía quizás no está participando, pero la invitación que no hacemos nosotros, esto lo hace el mm. Señor. Así es. Y algo que mencionabas ahorita, Boris, que es muy importante, es la iglesia no es un evento Mm, solamente. Eso es parte de lo que es la iglesia. Sí es un evento porque hay un horario y nos juntamos en un horario. Pero es mucho más que un evento, es una familia. amén. Entonces es diferente a que si yo voy al cine o que si voy a un teatro o si voy a un concierto donde yo soy solamente un espectador y estoy pagando para ser entretenido. La iglesia es algo que es mucho más profundo porque es una familia en la cual Dios ha puesto gente en mi vida que me va a ayudar en el proceso de santificación Mm, constante que necesito, donde van a estar orando por mí, donde ellos deben de conocerme a mí y yo a ellos. Si eso no está pasando, entonces no eres parte de una iglesia. El ver una transmisión por internet de un servicio no te hace parte de una iglesia, eh, porque nadie te conoce y tú no conoces a nadie. Y mientras no hay esa cercanía y esa interacción de familia, eso no se llama iglesia. Hay un elemento ahí crucial que está faltando. Y creo que eso es lo que tenemos que, y esta pandemia nos ha hecho reevaluar nuestra eclesiología, porque nos ha hecho ver cuáles son los aspectos de la iglesia que no pueden ser reemplazados por una transmisión. Y hay mm, muchos que no pueden ser reemplazados por una transmisión. Ustedes saben, hay debates sobre si se puede celebrar la Santa Cena, cada quien ahí en su casa, o si realmente es un sacramento que Dios diseñó para ser celebrado en comunidad, cuando estamos juntos todos. No es, tu familia no es la iglesia, tu familia es tu familia. Eso mm, no, o sea, si tú estás conviviendo solo con tu familia, esa es tu familia, tus hermanos, tus hermanas, tus papás o tus hijos, pero la iglesia local va mucho más allá de la familia solamente física, a una familia espiritual, y tenemos que evaluar cuáles son las cosas que necesitamos tener una relación constante y cercana con esas personas para considerar que estamos siendo parte de una iglesia. Entonces, el bautismo no se puede celebrar virtualmente. O sea, no es que mm. yo me puedo echar agua encima o meterme a mi tina y eso es... O sea, son actividades que se tienen que realizar en comunidad. Y inclusive yo les diría algo y se los pregunto porque creo que ustedes han experimentado esto. Es lo mismo cuando yo estoy cantando al Señor alabanzas a través de una transmisión a cuando, y ahí estoy solito en mi cuarto cantando y lo único que oigo es mi propia voz,
a cuando estoy ahí con otras personas y de hecho los puedo escuchar cantando a mi lado. Hay algo especial acerca de la adoración corporativa que es diferente a la adoración individual. Tenemos que adorar individualmente, tenemos que orar individualmente, tenemos que leer la Biblia individualmente, pero no nada más individualmente en todas esas áreas, sino también corporativamente. También adoramos corporativamente, estudiamos la Biblia corporativamente, oramos corporativamente, y eso también es parte del diseño de Dios para la vida cristiana, no nada más a nivel individual. Entonces, creo que hay tantos aspectos que la tecnología no puede sustituir y que creo que la iglesia está aprendiendo eso a raíz de esta pandemia. Estamos haciendo lo mejor que podemos, dadas las circunstancias, pero sabemos que algo falta. Sabemos que algo no está completamente bien en cómo se están haciendo las cosas ahorita. Son desafíos realmente grandes porque décadas atrás, quizás algunos, quizás diferentes países no pueden tener costumbres parecidas, diferentes, similares. Estaba la ropa de domingo. Yo, hijo de pastor, compartiendo desde pequeño en la iglesia, uno se producía para ir a la iglesia. El día domingo de punta en blanco, desde pequeñitos, uno iba era todo el día domingo. Escuela dominical, culto matinal, llegábamos a almorzar y después todo el día giraba en torno al Día del Señor. Los tiempos han cambiado. Hay iglesias que tienen solo cultos en la mañana o en la tarde. No lo estoy juzgando, estoy solamente describiendo algunas de las cosas que han ido cambiando en el tiempo. Y hoy día, en el tiempo de pandemia, muchas veces como que da lo mismo cómo estoy vestido. No estoy poniéndole énfasis en eso, quiero dejar claro. Estoy hablando del espíritu con que yo me presento delante del Señor en una reunión porque el culto no es para mí. No es para la denominación, no es para el pastor, el culto es para Dios. Estoy tratando de meditar en esto porque de repente podemos caer desde la liviandad, haciéndolo pasar por, bueno, que son los tiempos que nos tocan vivir. Me imagino que tiene que haber un equilibrio en esto, lo planteo Eduardo, Natán. Sí, sí, de hecho yo un poco... basándome en lo que decía Natán, si hay algo que yo siempre a la iglesia, nosotros llevamos prácticamente 16 meses transmitiendo, que no nos podemos congregar, salvo unas excepciones muy cortas, que esto es temporal, ¿cierto? Y también lo decíamos la semana pasada con el pastor Jacobis, es temporal. Y creo que cuando se habla de membresía, ¿cierto? Se habla de la necesidad de participar de un cuerpo, hay un concepto muy arraigado y muy peligroso que ahora se puede sobreenfatizar, que es el asunto de que yo en el camino, uno a veces se encuentra con hermanos que se han apartado de la iglesia, o no han perseverado. ¿Y cuál es el argumento? Yo tengo mi relación personal, ¿cierto? Y yo tengo mi propia relación personal. Y justamente este asunto de entender una iglesia bíblica atenta contra eso. Y volviendo solo para darle el paso a Natán, volviendo a la pregunta de Boris, yo creo que hay un asunto, ¿cierto?, que debe reservarse y que debe mantenerse. Si yo, por ejemplo, soy un espectador de la transmisión de mi iglesia, yo también se los digo a mis hermanos de la iglesia, hermano, ojalá no estés en la cama así viendo, porque ya el colmo de llegar atrasado a la transmisión de la iglesia es como el colmo de los colmos. Y si bien, o sea, no digo que se pongan corbata para ver la transmisión, pero sí que estén atentos, despiertos, que se hayan lavado la cara, que estén ya preparados, atentos. Y ahora, a propósito de los celulares y todo eso, también que procuren en ese momento estar lo más concentrados en lo que se está transmitiendo a través de la transmisión de su iglesia local. Así que eso yo quería decir respecto de eso. Natán, ¿qué nos puedes tú sumar? Sí, es difícil, porque honestamente, o sea, si somos honestos, en nuestras casas hay miles de distracciones que no tenemos cuando vamos a la iglesia y estamos en el lugar ahí con la gente. Y sí, creo que se convirtió en una tentación y una batalla mucho más fuerte para todos, incluyéndome a mí. O sea,
porque es mucho más fácil levantarse e ir al baño, es mucho más fácil levantarse e ir por un refresco o lo que sea. O sea, hay toda una serie de factores informales acerca de la iglesia que se prestan para más distracciones. Estamos compartiendo características de una iglesia saludable, los desafíos en este tiempo y también estableciendo algo que tú ya has mencionado, pero creo que debemos internalizarlo, Eduardo. Estamos viviendo tiempos excepcionales, pero no es la norma, sino que es la excepción. Y en ese entendido tenemos que valorar. Yo creo que valorar el participar, el ser parte de una iglesia. Aquellos que por misericordia del Señor hemos podido estar participando antes de la pandemia, asistiendo a nuestras congregaciones, viviendo la vida de familia en Cristo Jesús. Es un privilegio. Hay personas que decían tiempo atrás, sí, voy a ir este domingo, pero se le fue el domingo, se le fue el mes, se le fue el año, y de repente nos encontramos con esto. Y pareciera que, como suele suceder, valoramos las cosas cuando las perdemos. Hoy día realmente no es una cuestión romántica, es que es una necesidad de estar, de compartir en familia, ser iglesia, tanto en el culto personal como en ese culto comunitario que es tan valioso. Y el Señor estableció que la iglesia donde hay 2 o 3, una iglesia comunitaria, una iglesia donde podemos compartir. Pero quiero también poner otro elemento, Natán, que es el tema de como iglesia saludable se nos ha abierto una puerta tremenda de tener no solo comunión con los hermanos que participamos, sino que extender las manos en amor cristiano a quien lo necesita, nuestros ministerios de misericordia, ministerios de amor, esa canasta de amor, esa canasta de bendición, que cada iglesia tendrá un nombre distinto, acción social o como quiera que se le llame, pero hoy día también es una oportunidad. Una iglesia saludable es una iglesia que con forma de cruz, cruciforme, que adora, que bendice al Señor, que recibe su palabra, pero que también extiende las manos hacia sus hermanos y también hacia el prójimo. Es una gran oportunidad. Sí, y tengo que decir, la iglesia es contracultural en ese sentido, porque vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con la idea del individualismo y con la idea de que lo único que realmente importa son mis problemas y mis asuntos y mi propia vida. Y entonces es muy fácil vivir en esa mentira de una burbuja donde lo único en lo que me enfoco es en mis necesidades y en mis asuntos. Y muchas veces la gente se justifica diciendo, bueno, es que los problemas que yo tengo no me permiten poner atención a otros porque son muy grandes y entonces necesito enfocarme en mí mismo, ¿no? Y la iglesia y la Biblia nos está recordando constantemente que Dios nos ha puesto para ser de bendición a otros. Y pensar en otros primero y poner a otros antes que a nosotros mismos. Y la iglesia es un ejercicio, o debería de ser un ejercicio constante en eso, en cómo suplir las necesidades unos de otros. Y cómo es que tenemos que recordar que Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra en su ministerio, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que ustedes tienen que seguir en mí, es que ustedes ahora están siendo puestos por mí como mis discípulos para servir a otros. Amén. Y entonces la iglesia se convierte en un ejercicio constante de servicio. Y entonces yo lo he dicho en nuestra iglesia varias veces, es qué increíble que tengamos ese tipo de competencia entre nosotros, ¿no? De decir, que yo te puedo servir más a ti de lo que tú me puedes servir a mí, ¿no? O sea, ese tipo de actitud unos a otros, creo que es, y eso es algo que se pierde también cuando no nos reunimos, porque se vuelve mucho más difícil esta dinámica. Sí se puede, obviamente, pero es más difícil si no nos estamos viendo constantemente, podernos simplemente saber cuáles son las necesidades, pero podernos preocupar de una manera más
objetiva por puntos específicos que hay en las vidas de otros. Entonces, yo diría que el punto es que la iglesia tiene que verse contracultural en la manera en que ve la relación que tenemos a otros, no de una manera individualista, sino de una manera colectiva. Y entonces es completamente falso decir yo y Dios solamente. O sea, esa es una perspectiva errónea y es una perspectiva dañina y venenosa para nuestras vidas como cristianos, el pensar que lo único que importa es lo que hay entre tú y Dios. Lo acabas de mencionar, Boris, claro. es este aspecto vertical y horizontal que existe en la vida cristiana. Son los dos más grandes mandamientos, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, mente. Y el otro mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos separarlos. No podemos quitar uno del otro. Amén. Estamos compartiendo, comenzábamos el programa acerca de una iglesia saludable estableciendo el fundamento de la iglesia que es Jesucristo, el Evangelio. Hablamos también de la adoración, si es teocéntrica, si nos basamos y nos centramos en el Señor, o es antropocéntrica, una adoración que es más humanista, donde también la enseñanza tiene mucha relación ahí. Hablamos acerca de la importancia de la comunión y también de la diaconía, el servicio. Pero también una iglesia saludable en cualquier tiempo, en estos tiempos de pandemia o en los tiempos cuando se vaya, que esperamos que sea pronto, pero cuando sea, pero la proclamación, el querigma, también sigue siendo algo fundamental de una iglesia sana, que no se puede callar lo que ha visto y oído, lo que ha recibido de parte del Señor. Eduardo, una iglesia que comparte el Evangelio, hoy día se abren también nuevas oportunidades de evangelismo y que también debemos, como una iglesia sana, poder compartir este santo y sano Evangelio. Absolutamente. Hoy me parece que yo lo mencionaba la semana pasada, esto de las transmisiones y de muchas iglesias transmitiendo, obviamente un gran abanico de iglesias donde algunas caen, ¿cierto?, en una iglesia saludable y otras no, pero aún así muchas iglesias saludables transmitiendo también dan la oportunidad de que personas, ¿cierto?, puedan, digamos, accidentalmente, entre comillas, oír una predicación saludable, ¿sí? Y eso probablemente antes no se daba tan fácil. A mí me ha pasado con vecinos que han llegado a transmisiones de nuestra iglesia por esa vía, digamos, y me dicen, hoy te vi predicando, y eso claramente es un plus, podríamos decir. Pero el deber, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio, yo creo que ahí también siempre, por lo menos hago el mea culpa, yo creo que siempre lo hacemos muy exclusivo de ciertas personas que pudiesen tener cierto don para evangelizar, cuando en estricto rigor debiese ser una característica de cada creyente, ¿cierto? Porque potencialmente mi trabajo es un buen escenario para evangelizar, en la escuela, la universidad, y muchas veces nos callamos, ¿cierto? Por timidez, por el que dirán, y entonces no hacemos las veces, ¿cierto?, de canalizadores del mensaje del Evangelio tan importante, ¿cierto?, que mencionaba como fundamental Natán al comienzo, pero no es el Evangelio solo para mí, o sea, está bien, es para mí, incluso me lo sigo predicando, pero también es para compartirlo con otros, y debe ser eso visto como un deber que tenemos delante del Señor, porque Él mismo lo dijo, ¿cierto?, en Mateo 28. Natán, respecto al querigma, a la proclamación, a la extensión, a la misión de la iglesia. Sí, el querigma es esa declaración apostólica de qué es lo esencial que se predica en la iglesia, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que siempre deben de estar ahí. Y toda iglesia debe de determinar cuál es esa doctrina fundamental. Ya hablábamos acerca del Evangelio, pero creo que en general podemos hablar de cuál es nuestra perspectiva acerca de quién es Dios, número uno. Número dos, ¿qué es el Evangelio o cómo somos salvos?
Y número 3, ¿qué es lo que pensamos sobre la Biblia? O sea, ¿qué nivel de autoridad tiene la Biblia? Una vez que establecemos esas 3 cosas, entonces estamos estableciendo, creo, lo que realmente une a la iglesia de Cristo. Si tú no puedes estar de acuerdo en una de esas 3, entonces es probable que no eres hermano o hermana en Cristo. Tenemos que estar de acuerdo en quién es Dios, cómo somos salvos y qué nivel de autoridad tiene la Biblia. Ahora, después de eso, ya vienen lo que llamamos doctrinas secundarias. Y esas doctrinas secundarias también tienen que ser claras y estar bien establecidas en la iglesia, pero eso no define nuestra comunión con otros de otras denominaciones. Estamos compartiendo entre hermanos y pastores en esta oportunidad con el pastor Natán Díaz desde México. Y no quiero mencionar la ciudad porque me puedo equivocar, así que se lo dejamos a él, pero lamentablemente perdimos la señal por un momento, esperamos recuperarla. Ahí está Ahí viene. volviendo Natán, que nos está compartiendo acerca del querigma y de las doctrinas secundarias. Es importante poder tenerlas muy claro. Sí, perdón, no sé, cada tantos minutos se congela y tengo que salirme y volver a entrar, pero bueno. Esas doctrinas secundarias que les decía son muy importantes de establecer porque también nos ayudan a definir con quién tenemos comunión y a quienes consideramos cristianos o hermanos y hermanas en Cristo con los que vamos a estar por toda la eternidad. Y entonces eso es muy importante porque creo que hay algunas iglesias que han elevado doctrinas secundarias como si fueran doctrinas primarias. Y entonces no van a tener comunión con nadie que no esté de acuerdo con esos puntos, pero realmente son secundarios, no deberían de estar al centro. Y entonces, pues son puntos, por ejemplo, relacionados al bautismo, relacionados a la escatología, relacionados a los dones espirituales. O sea, hay temas así donde vamos a tener diferencias, pero eso no impide que podamos tener comunión. Entonces, toda iglesia debe de tener esos puntos bien claros, porque si no, se acerca mucho más a eso de elevar doctrinas secundarias a doctrinas primarias. Es una de las cosas que define una secta. Y eso es muy peligroso. O sea, cuando de repente dices, es que si no haces esto, lo cual no es esencial, pero si tú lo elevas a un punto donde es necesario para salvación o es innecesario inclusive para la comunión con otros, ya eso es sectarista. O sea, ya eso empieza a sonar como estos grupos que dicen todos están mal menos nosotros, ¿no? Y eso es muy peligroso. Estamos compartiendo esta conversación, Eduardo, acerca de características de una iglesia saludable. Y cuando hablamos de iglesia saludable, por supuesto, todas estos argumentos deben ser bíblicos. Vemos en la Escritura, en las cartas paulinas, en el libro de los Hechos, en las cartas juaninas, pedrinas, y vemos ahí todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo mencionamos al comienzo, conductas como la de Diótrefes, ¿no es cierto? Que había justamente ya empezado a practicar básicamente temas sectarios como lo planteaba Natán, es decir, o cuando se permite pecado, también se va perdiendo la salud de la iglesia, es decir, la importancia de la disciplina. Por lo tanto, qué importante es leer toda la Escritura y poder evaluarnos siempre bajo la palabra del Señor, Eduardo. Y eso es no negociable, ciertamente, no negociable, y ese deber, ¿cierto?, de cada creyente. A veces nosotros tenemos la tendencia de querer dejar la tarea de leer, de escudriñar la palabra del Señor solo a pastores, solo a teólogos. Pero lo cierto es que cada creyente, en la capacidad que tengan, no estamos diciendo, de hecho, no en la capacidad de erudito, porque no la tenemos, pero en la capacidad que el Señor nos ha dado, venir a la palabra del Señor y también tener una disciplina personal de estudio. Eso es no negociable y hay que enfatizarlo una y otra vez porque
es cuesta arriba llegar a esa comprensión en la iglesia en general. Muchas veces los hermanos también se acostumbran solo a escuchar lo predicado el domingo. Y obviamente con lo predicado el domingo, mi estabilidad espiritual, mi madurez espiritual está seriamente coartada, por decirlo así. Así que es muy necesario que cada uno de nosotros como creyentes tengamos este empuje hacia la palabra del Señor. Y obviamente eso también habla de una iglesia bíblica, porque la iglesia bíblica no la constituye el pastor que predica bíblicamente, ¿cierto? O los que cantan bíblicamente, sino que toda la iglesia, tal como decía Natán, esté abrazando los mismos principios básicos, ¿cierto? Relacionados con la palabra del Señor. Ahora, cuando hay un tema que me imagino que en México bueno, en toda Norteamérica y en todo el mundo es un tema polémico, cuando se habla del tema de dinero, cuando se habla del tema de finanzas. Hay cada historia, no sé si en México, me imagino que también habrán sus historias. En Chile, lamentablemente, también las tenemos. Personas que han desacreditado el evangelio por el tema, cuando se dice pastores, como algunos dicen como que de inmediato alguna desconfianza o meten a todo en un saco por el tema de los recursos o por la mala administración. Sin embargo, una iglesia sana es una iglesia que también tiene responsabilidades. Y en este tiempo que hemos vivido, cuando hablamos de ofrendas y diezmos, una iglesia sana ha podido en este tiempo, a pesar de las dificultades, ya sea económicas o de pandemia, qué lindo es ver también la espiritualidad reflejada también en una iglesia sana en esta área, Natán. Sí, una iglesia sana creo que va a ver que sus miembros van a ser generosos sin importar cuál sea la situación que están viviendo. Y ustedes saben que eso era la manera en que Pablo encomendaba a los de Macedonia, ¿no? Que ustedes, aún en su pobreza, dan más allá de sus posibilidades. Y eso es un fenómeno interesante, que muchas veces la gente a veces con más necesidades en la iglesia son los que más generosos son. A veces no son los que más dinero tienen los que son más generosos, son los que menos dinero tienen los que son más generosos. Eso es un fenómeno interesante a veces que se ve en algunas iglesias. Y creo que a lo largo de la pandemia tuvimos la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios, en que aún con la situación de que la gente no tenía trabajo y inclusive gastos adicionales por el tema de que les dio COVID o cosas así, aún así seguían siendo generosos y seguían siendo fieles en dar, no nada más a la iglesia, sino a otros, ayudar a otros. Entonces, creo que eso es algo que es de gran testimonio al mundo que nos rodea, ¿no? Ver cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Bueno, un no cristiano puede ser generoso, pero por lo regular va a ser generoso de lo que le sobra. Y un cristiano es generoso sin importar si le sobra o no. Y entonces no estoy hablando aquí de porcentajes, no sé, porcentajes es lo de menos, es el corazón con el que damos las cosas lo que realmente muestra nuestra motivación, ¿no? O sea, lo estamos haciendo por lo que Dios es para nosotros, o sea, como un fruto de eso. Bueno, ya estamos terminando, pero quizás ir cerrando diciendo que una iglesia saludable es una iglesia que en todas las áreas le da la gloria a Dios. Y Dios quiera que así pueda ser en cada una de las congregaciones donde se predique el nombre de Cristo, Eduardo. Absolutamente, Pastor Boris. No se trata de protagonismo o de hombres que se destacan, sino el cuerpo y la manifestación del cuerpo de Cristo en su conjunto. Y ahí es donde el Señor es más glorificado, ¿cierto? Cuando nosotros le damos al Señor lo que Él nos ha dado. Sí. Así es. Pastor Natán Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Armonía. Pastor Eduardo, como siempre, invitamos a nuestros hermanos que están en casa, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, en el horario que nos escuchen o nos vean.
Muchas gracias y si Dios lo permite nos encontraremos nuevamente en Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones.